Acueducto Sonoro. Serie de podcast creado por el colectivo Vida y Movimiento. Esta puede ser la narración de cualquier lugar del mundo, pero nosotros nos centramos en la comunidad de Santa Isabel Tola. Porque aquí encontramos vida y movimiento al norte de la ciudad. Capítulo 6. El pintor José María Velasco. ¿Quién no recuerda la portada de este libro de texto? ¿Quiénes no se llenan de nostalgia al ver el tren que va dejando su halo de vapor y al fondo el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, y que representa perfectamente la etapa de progreso porfirista con las líneas ferrocarrileras que iban del centro del país a Veracruz? ¿Quién no ha visto las pinturas de esos paisajes del Valle de México que se ha ido difuminando con el pasar de los años? Por ello, en esta ocasión hablaremos de José María Velasco, que aunque no es precisamente toleño, la vista desde la cima del Cerro de Tola fue inspiración para realizar una de sus obras más destacadas. Así es que, acompáñanos en este acueducto sonoro. La historia del arte en México no puede entenderse sin José María Velasco. Es, después de todo, el máximo paisajista mexicano, y sin su producción, valores y elecciones estéticas, la historia del arte en Hispanoamérica hubiese tomado un curso completamente diferente. Por ello, es considerado fundador del espacio pictórico en esta región. Además, su revolucionaria obra fue clave para la construcción de una identidad nacional. José María Velasco es mejor conocido por sus pinturas de paisajes. Su elección de tema y su meticuloso enfoque hacia la técnica representaron un parteaguas en la pintura. Hasta entonces, el retrato y las figuras bíblicas dominaban en este oficio. Para pintar sus paisajes, Velasco estudió sus escenas con una profundidad arquitectónica y científica, dando inicio a una tradición pictórica mexicana que transformaría la geografía de su país en un símbolo nacional. Serviría como un documento histórico medioambiental y daría a la pintura de México un reconocimiento y alcance mundial. Pero, ¿quién fue José María Velasco? José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco y Gómez Obregón nació el 6 de julio de 1840 en Temascalcingo, Estado de México. Cuando tenía 9 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México. 5 meses después de su llegada a la capital, su padre falleció durante una epidemia de cólera, por lo que el joven José María tuvo que trabajar en una tienda de ropa mientras estudiaba en el colegio La Casteriano de Santa Catarina Mártir, lugar en el que descubrió su talento artístico y su pasión por el oficio que definiría su vida, la pintura. Con la ayuda de una beca, ingresó a la prestigiosa Academia de San Carlos, donde estudió en el turno nocturno mientras trabajaba en el negocio de rebozos de sus tíos. Fue en esta escuela de Bellas Artes donde conoció a Eugenio Landesio, un pintor de paisajes italiano que se convertiría en la principal influencia en su obra. Landesio tenía una visión innovadora sobre la pintura y su instrucción. Solía llevar a sus alumnos de excursión para contemplar y estudiar el paisaje de primera mano.
Para Landesio, la pintura de paisaje se basaba en una observación constante de la naturaleza y plantear el paisaje no como un escenario, sino como una representación fidedigna de un lugar, algo sumamente innovador para su época. Su visión plantea pintar un lugar a través de una perspectiva casi científica, pero que a su vez englobe lo más representativo de lo que se está pintando. Otra de las grandes influencias de Velasco fue el impresionismo francés, en el que encuentra una apertura en general por las escenas y paisajes en favor de los retratos, así como un minucioso estudio de la luz y una celebración de la naturaleza. Estos valores eventualmente definirían la obra de Velasco, separándolo de todos sus contemporáneos en México. Además de su visión y talento singular para los paisajes, Velasco fue un erudito y su pasión se tradujo en la precisión de sus obras. Estudió matemáticas, botánica, zoología y anatomía. Formó parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural e incluso descubrió una nueva especie de ajolote. El pintor consagrado. La naturaleza tiene un papel central en la obra de este pintor, y el Valle de México fue su gran musa. Las pinturas más famosas de José María Velasco son protagonizadas por el Valle de México, visto desde diferentes cerros y montañas, que en ese entonces estaban a las afueras de la capital mexicana. Entre ellas encontramos, solo por nombrar algunas, el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel de 1875, Valle de México de 1877, Valle de México desde el Cerro del Tepeyac de 1891 y el Valle de México desde las Lomas de Tacubaya de 1894. Su visión iba mucho más allá de un chispazo de genialidad. Basándose en las enseñanzas de Landesio, Velasco acampaba en cada lugar antes y después de dibujar sus paisajes para estudiar con detenimiento los elementos geográficos, arquitectónicos y botánicos de la escena. En total, Velasco admitió haber creado 273 piezas, sin contar bocetos preparatorios y dibujos científicos. Además de capturar la belleza de la ciudad y sus alrededores, Velasco también retrató otras regiones del país y de América Latina, tal y como lo muestra la Catedral de Oaxaca de 1887, la Cañada de Metlac de 1897 y la Bahía de La Habana de 1889. Su dedicación y talento rápidamente se tradujeron en reconocimientos e invitaciones. Recibió la Medalla de Oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes en los años 1874 y 1876 y fue invitado a exponer en la Exposición Universal de París de 1889 y la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893.
El legado de José María Velasco. José María Velasco falleció el 26 de agosto de 1912 en Villa de Guadalupe, Hidalgo, hoy conocida simplemente como La Villa, que entonces era un suburbio de la Ciudad de México. El pintor tenía 72 años. Su trabajo no solo ha inspirado a pintores que después marcarían la historia de la pintura mexicana, sino a artistas de todo tipo. En 1942, Octavio Paz, escritor ganador del Nobel, reflexionó sobre sus obras. El equilibrio, la sobriedad arquitectónica, los ritmos austeros recuerdan la precisión de ciertos poemas mexicanos. Si Velasco hubiera sido poeta, su forma predilecta habría sido el soneto. Sus paisajes poseen el mismo rigor, la misma arquitectura desolada y nítida, la misma monotonía de los sonetos del poeta Manuel José Otón. La línea horizontal que los divide tiene la calidad de un final de estrofa. Si bien figuras como Dr. Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros tomaron como base su obra en sus primeros años, fue su determinación de romper con la tradición creada por Velasco lo que desencadenaría el muralismo mexicano. Su influencia también se puede percibir en el trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, un personaje que dio forma al cine de oro de mediados del siglo XX en México. Si bien explorar la obra de Velasco inspira en primer lugar su innovadora visión sobre la perspectiva, precisión y expresividad nunca antes vistas hasta entonces, su legado trasciende la pintura como un recurso histórico, un vínculo con el territorio y un catalizador de una de las escuelas pictóricas más fascinantes del mundo. Fuentes consultadas. My Mother Myth en español. Wikiart, Enciclopedia de Artes Visuales. Biografías y vida, la Enciclopedia Bibliográfica en línea. Acueducto Sonoro es una producción del colectivo Vida y Movimiento con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del programa social Colectivos Culturales Comunitarios 2020. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.